Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional. Saludo cordial, saludo afectuoso. Les recordamos que usted puede marcar 8810-7575 y el programa Encuentro se hace presente a su provincia, a su cantón, a su comunidad, dentro y fuera del territorio nacional. Así que pueden marcar el 8810-7575. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Rolando Hernández. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, Orlando. Muy contento de estar acá, sobre todo con este compañero y amigo y gran invitado. Más de una vez lo hemos tenido, pero hace días que no compartíamos con él. Muy contento de estar con él. Y yéndonos poco a poco a la fecha cero, ¿verdad? El futuro de la Patria está en vilo. Vamos a esperar unos 8 o 10 días más para ver qué va a pasar, pero venimos aquí a hablar de política. La bandera nuestra, la bandera nacional, venimos a hablar de arte. Sí, este programa no es hincha de ningún partido político. Con la ayuda de Dios jamás nos venderemos por dinero a ningún partido político, ni vamos a ser hincha de ninguna persona, jamás. Vamos a ser hinchas de la verdad, de todo lo bueno que puede dar este mundo, pero jamás nos vamos a vender
por dinero a ningún partido político ni a ningún candidato tampoco. Así es. Bien, tenemos de invitado a Juan Carlos Chavarría, buen amigo, artista visual, también director de la Fundación de Transformación de Tiempos, es verdad, así es. Así es. Así que, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien? Bueno, un gustazo estar por acá, enorme saludo a todos los radioescuchas y enorme gusto vernos, porque bueno, siempre estamos un poco en contacto, pero hace días que no nos veíamos y ahora rememorando un poquito, pues me acuerdo que bueno, hemos estado en varias ocasiones por acá por el programa, pero en diferentes locaciones también y ha sido interesante, ¿verdad? Y concuerdo totalmente con lo que decían ahorita sobre el tema de neutralidad política, de nuestra parte también somos neutrales, no apoyamos directamente a ninguna tendencia política, ni tampoco la fundación o todo lo que trabajamos tiene ningún color ni bandera política, aunque pues definitivamente un día de estos en un reel que por ahí filmamos para motivar a la gente a votar, porque sí es importante, aunque no tengamos colores o banderas políticos, pues sí somos patriotas y queremos este país con el corazón, así que sí es importante que la gente salga a votar, y además el trabajo que nosotros hacemos no es político, pero roza mucho con la política, porque bueno, nosotros como organización trabajamos con los diferentes ministerios, con el Ministerio de Seguridad en el tema de la donación de las partes de armas, con el tema, digamos, del Ministerio de Justicia, con todo el trabajo que hacemos en las cárceles, el tema también de la parte educativa, donde trabajamos con el MEP. Entonces, pues bueno, no tenemos una bandera política, pero sí políticamente aportamos en todo lo que podamos al gobierno de turno, ¿verdad? En realidad. Bueno, pero lo cierto el caso es que el país no es un partido de fútbol. O sea, un equipo de fútbol gana o pierde un partido y no pasa nada. Un mal político, un mal presidente, pierde o gana el país. Entonces, yo he visto a la gente a que nos ubiquemos, que esto no es un partido de fútbol y que no se trata de liberación ni de la unidad, sino es el país, Tenemos que detenernos y pensar si un político está haciendo bien las cosas. No nos podemos cegar y decir, no, las cosas están bien. Yo no creo que el país esté nada bien. Y ahora nos dimos cuenta hay una muestra de que el país anda mal. Así que no podemos ser tan ciegos y decir que el país está bien. Con tanta inseguridad, con la educación por los suelos, o sea, no puede ser. Un país así nunca va a estar bien. El ser neutrales, como dice Juan Carlos, no significa no tener posición. O sea, personalmente cada uno tiene su posición, cada uno de nosotros va a ir a votar, porque es nuestro deber, sobre todo nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y una responsabilidad del programa es también educar a la gente, ¿verdad? Digamos, la principal educación que yo puedo dar hoy, ¿verdad? Este día 22 de enero, es la siguiente, mucha gente dice no voy a votar, no le interesa, no voy a votar. Y porque de por sí ya están, las encuestas ya dicen que, no, las encuestas no significan nada, las encuestas miden un momento determinado, un día determinado, una hora determinada, punto. Al minuto siguiente las cosas han cambiado radicalmente. Lo importante es que la gente entienda que la persona o el partido que va a ganar, gana con la mayoría que tenga de los votos válidamente emitidos. O sea, si la gente dice, es que votar en blanco o abstenerme es lo mismo, lo suman no se suma a nada. Los votos en blanco, los votos nulos no existen, simple y sencillamente no cuentan para nada. Cuentan los votos emitidos a cualquier partido. El partido A tuvo 10, el partido B tuvo 50, el C tuvo X número de votos, todos. Se suman los votos válidos y ahí se hacen los porcentajes. Nada de que los votos en blanco y eso no es ninguna protesta. Las protestas no existen en una votación. La protesta es su voto válido. Por favor, entiendan eso porque la gente no lo entiende. Y creo que el tribunal no ha podido llegarle a la gente explicando eso. No he visto a nadie todavía explicando eso. Está muy bien que llamemos a votar a la gente, pero expliquémosle que el voto en blanco no sirve para nada, que el voto nulo no sirve para nada,
no existen, simplemente esos votos no se toman en cuenta para nada, no, son una mera estadística que queda en el olvido. Así que por favor a toda la gente linda de este país, salga a votar por quien sea, pero salga a votar a su conciencia, y la conciencia después se lo va, como dice el juramento, la patria se lo va a reclamar después. No, y mira, en eso que decís, Rolando, importantísimo, yo creo que nosotros no valoramos lo que hemos heredado, y lo que no le cuesta a la gente no se valora. El haber tenido, digamos, hace 77 años fue la última revuelta, entonces ninguno de nosotros prácticamente nos acordamos de esas luchas, pero cuánta gente y cuántos pueblos en el mundo en estos momentos están luchando, y hay gente perseguida y hay gente incluso asesinada por tener el derecho al voto, y nosotros no valoramos. Además, toda esa gente indecisa que no va a votar, o que dice que, o sea, es que le ha quedado grande lo que es heredar una democracia, sí, y no estamos valorando incluso también las nuevas tendencias de criticar las instituciones y todo esto. Para mí no estamos valorando también, porque esas instituciones se construyeron con pensadores, con gente que se puso de acuerdo. Este país no es casualidad lo que hemos vivido, digamos, y lo que tenemos. Entonces, creo que también hay que hacer una justicia histórica, sí, en cuanto a esto, porque lo que tenemos no es gratis, eso también costó. Lo que pasa es que no nos acordamos de esas luchas, pero definitivamente yo creo que sí hay que valorar eso, y cómo, o sea, creo que si no tuviéramos el derecho al voto y estuviéramos peleando más bien para votar, entonces sí creo que mucha gente estaría consciente de lo que realmente es ese deber y ese compromiso y esa responsabilidad patriótica que significa ir a votar. Sí, y los jóvenes principalmente no les han enseñado, porque creo que el programa es un problema de educación, que lo hemos hablado muchas veces. Los programas de cívica, que no existían hace unos años, ahora existen, pero creo que están mal enfocados. No le han dicho a los jóvenes no tienen conciencia de que hubo muertos, de que hubo sangre, de que murieron hermanos nuestros, que murieron familiares nuestros, tal vez algún familiar de ellos, tal vez algún bisabuelo o un abuelo, y que eso costó sangre, y que eso costó vidas de hermanos costarricenses, y eso no podemos olvidarlo. Y esa sangre que se derramó fue precisamente a favor de el voto, no fue contra, fue defendiendo el valor que tenían los votos, el defender una elección como debería haber sido, y eso no podemos volverlo a vivir. Así es, y también estar, bueno, un día estos, en un mensaje que grabamos por ahí, decía que también, que todas estas, y las diferencias que podamos tener de pensamientos y de todo, que no nos lleve ni a violencias, ni a pelearnos con amigos, ni a pelearnos con familiares, y que también valoremos y respetemos la decisión del pueblo. Es decir, se ha cuestionado la labor del Tribunal Supremo de Elecciones, y yo viéndolo desde afuera, yo digo, pero ¿por qué cuestionan al tribunal? Si es más, si el tribunal hubiera sido corrupto o fraudulento, los partidos tradicionales hubieran sido, nunca nadie los hubiera sacado del poder. El gobierno que tenemos no hubiera llegado al poder si ni siquiera tenían delegados de mesa para cuidar los votos que se dieron en la elección pasada. Entonces no podemos cuestionar eso, y creo que más bien el tribunal merece el respeto porque ha sido garante de esos procesos electorales. Bueno, yo no sé si la política es algo de pensamiento, yo creo que es algo de hechos. Yo no puedo ver algo verde si es negro. O sea, uno tiene que darse cuenta si un político está haciendo las cosas bien o no. No es cuestión de sentimientos, son los resultados, que el país esté bien, que estemos bien en todos los campos. Yo lo veo así. El que lo vea diferente, no sé, me parece que vive en otro planeta. Orlando, pero para que estemos bien, no necesitamos imponer pensamientos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Este país se construyó poniéndonos de acuerdo, aún pensando y teniendo creencias muy distintas y muy poco afines. Es decir, digamos, las garantías sociales, ahí estuvieron comunistas, demócratas, católicos, o sea, y se lograron poner de acuerdo. Es decir, los cambios que necesita este país no son
votando las instituciones, criticándonos y peleándonos entre todos, sino más bien sentándonos en mesas de diálogo para construir el país. Y eso también lo estamos viendo en el resto del mundo, donde existen grandes polarizaciones y grandes populismos que no nos están llevando a nada, más bien a peleas y a perder el tiempo. Usted no puede ofrecer lo que un gobierno no cumplió en una campaña. O sea, eso es absurdo. O sea, usted no va a ofrecer lo que alguien no cumplió. No, ofrezca lo que ya han hecho los políticos, otras cosas, pero no ofrezca lo que no se ha cumplido. ¿Estamos? Bueno, Juan Carlos, entonces, Fundación Transformación en tiempos violentos. ¿De dónde nace esa idea? Para cambiar de tema. A lo que vinimos, porque en realidad no venimos a hablar de política, aunque bueno, la política creo que es maravillosa y todo, pues como les decía en un inicio, pues sí, la Fundación Transformación en tiempos violentos, bueno, ese logo que ustedes ven ahí en pantalla es un logo que yo mismo dibujé y que Mario Peraza, el gran fotógrafo, lo digitalizó, y ese logo simboliza 21 armas destruidas en una espiral, que la espiral es un símbolo de transformación, y están en una espiral formando una paloma, que es el nuevo símbolo de paz, ¿verdad? Y que en el mundo entero identificamos las palomas como símbolo de paz. Y ese logo significa, o el dibujo significa toda una transformación de las armas hacia la paz. Y todo esto nació, bueno, y lo hemos comentado tal vez en algunos otros programas en el pasado, nace de eso, de proponer destruir armas que se usaron lamentablemente en hechos violentos, en robos, en homicidios, en un montón de cosas negativas. Las policías del Ministerio de Seguridad las incautan, son armas que se usaron en cosas muy negativas, ellos las destruyen y en pedacitos me las donan para poder hacer obras, ¿verdad? Aquí traje algunas fotografías, por ejemplo este es un gallo, ¿verdad? Este es un gallo, bueno, una fotografía de un gallo hecho todo con pedazos de armas, donde aquí hay pedazos de AK-47, pedazos de cañones, pedazos de armas 38, de revólveres, en fin, y así hemos usado cerca de 2 toneladas de partes de armas, donde hemos, bueno, siempre decimos, si pudimos transformar armas, podemos transformar lo que sea. Entonces, de destruir las armas, pues ya empezamos ya te montas en una onda y en una energía que te lleva, y así fue llevado a las cárceles, a las comunidades y a un montón de lugares donde hemos venido proponiendo usar el arte como una herramienta de transformación, de motivación para privados de libertad, para chicos en pandillas, en comunidades como La Carpio, Guararí, en Heredia, y donde hemos visto cómo el arte ha tocado corazones, ha generado transformaciones. Ahorita tenemos varios ex privados de libertad que están trabajando con nosotros, y bueno, como en el tiempo también esto ha venido evolucionando, ¿verdad? Y se hace cada vez más necesario, no es porque lo estemos proponiendo nosotros, pero se hace cada vez más necesario el trabajar programas realmente fuertes de prevención de violencia, porque se habla mucho a nivel político o a nivel de la gente de que necesitamos, porque hay toda una ola de violencia y de delincuencia, que necesitamos megacárceles, que necesitamos policías en cada esquina, y que necesitamos, todo el mundo habla de represión, pero la mayoría, es más, sin criticar los programas de todos los candidatos que están en estos momentos, pocos hablan de prevención de violencia. Y la prevención de violencia, aunque es algo que va a ser mucho más lento en el tiempo, es decir, todos los que llegan a la silla presidencial quieren bajar el número de homicidios y todo esto para maquillar el tema de la violencia, pero la prevención de violencia, el trabajar, lo que mencionaba Rolando, el tema educativo, es tan importante, porque eso es lo que realmente, claro, eso va a durar 10, 15, 20 años para que se vea todo ese trabajo, pero la prevención de violencia es algo que debemos trabajar en escuelas y colegios, en programas que tengan que ver con la educación cívica, con los valores humanos y con un montón de cosas. Ese es el camino, mis amigos, para realmente llegar a mitigar la violencia que tenemos, con paciencia y con programas efectivos de prevención de violencia. Esto que tenemos en las calles no se va a solucionar con más garrote y más represión. Juan Carlos, ahora que estamos hablando de educación,
Me acuerdo que hace unos años había una fundación, una organización que daba seminarios y casi que era como obligatorio para prevenir las drogas en las escuelas. Podemos hablar de que se podría hacer un programa con tu fundación, un convenio con el ministerio, con las escuelas, las organizaciones, para que se pueda dar un programa de prevención directamente a los estudiantes. Ese es el camino, Rolando. Mira, hace rato que no conversábamos y parte de lo que hemos venido haciendo fuertemente, es más, el año pasado estuve en Zarcero, estuve en Puerto Viejo de Sarapiquí, estuve en Punta Arenas, estuve en Santa Cruz, estuve por muchas comunidades. Sobre todo me interesa mucho, bueno, obviamente aquí en San José también, pero a mí me interesa mucho llevar el arte fuera del área metropolitana, porque si aquí hay necesidad de cultura, de educación y de cosas, ni hablar saliendo a las provincias. Entonces, es importantísimo, y en todas estas escuelas y colegios y incluso universidades venimos haciendo toda una labor, no solamente de llevar algunas de las obras hechas con pedazos de armas, sino también de hacer talleres, de dar charlas, de conversar con los chicos. Muchos de estos muchachos, estudiantes, algunos hasta chiquitillos, ya conocen de armas, porque ahora los muchachos juegan en sus teléfonos y en sus computadoras, tienen estos videojuegos que son tremendamente violentos, donde escogen armas, donde hacen toda una cosa, y yo creo que a veces muchos de estos chicos ni siquiera diferencian la realidad de la virtualidad, y están a un paso de que después, si a eso le sumamos una mala educación, todo un entorno violento, todo un narco que está compitiendo con la educación, porque eso es una realidad que tenemos. Los muchachos, hay muchachos que en comunidades te dicen, yo para qué voy a estudiar 15 años, la escuela, el colegio y después la universidad, y ni siquiera sé si voy a tener trabajo. Yo vendiendo drogas voy a tener rápido, y eso es lo que también le está vendiendo un mundo, las narconovelas y todas estas cosas. Les venden a esos muchachos una realidad que no es, porque al final ninguno de estos muchachos, o la mayoría, ninguno de ellos va a llegar a ser un Chapo Guzmán o un Escobar. La mayoría terminan muertos en un charco de sangre o terminan detenidos, pero es increíble cómo en un mundo que también vende conductas facilistas, es decir, haciendo poco o vendiendo drogas, voy a tener un estatus, voy a tener plata, voy a tener carros, voy a tener yates, voy a tener casas en la playa, voy a tener mujeres, voy a tener un montón. Venden una falacia, y eso está compitiendo con el sistema educativo. Entonces, por supuesto que, pero eso lo sabemos. Ahora bien, si fortalecemos los sistemas educativos con programas donde metamos al arte, metamos al deporte, las escuelas y los colegios, los muchachos pierden un montón de tiempo y un montón de cosas. Decía un sabio, el ocio es la madre de todos los males, y esos muchachos pasan con muchísimo tiempo. Ese tiempo ocioso que están teniendo sería maravilloso que lo llenemos con arte, con cultura, con deporte, con cosas positivas que motiven a esos muchachos a hacer un montón de cosas que inclusive también lleguen a las familias, porque hay familias y hay padres que con costos pueden con sus vidas. Entonces, ¿cómo también motivar a esos padres a cambios importantes, verdad? Pero Juan Carlos, sí, hemos visto que las últimas décadas, revisemos los currículos del ministerio, lo que es el deporte, lo que es el arte, lo que es la música, va en detrimento. Cada día hay menos, cada día hay menos, cada día hay menos. Y lo peor, cada día hay menos profesores, menos maestros que puedan enseñar. Totalmente. O sea, más bien, ¿cómo hacemos para promocionarlos? No, yo creo que ahí, bueno, y eso es un reto para el nuevo gobierno, el que quede, al cual le deseamos lo mejor, el que quede, es un gran reto para el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque creo que ahí está la parte neurálgica de ver cómo se fortalece la educación. Yo creo que todo el MEP y el sistema educativo, hay que hacer una enorme transformación de ese sistema, ¿verdad? Yo nunca me he querido meter en transformaciones de un sistema, porque creo que desde la parte pública es tan lento
que nos morimos pensando en cómo cambiar ese sistema. Yo le he estado apostando muchísimo a la parte privada porque es más rápido y creo que, y en eso estamos con la fundación, buscando los aliados, buscando los fondos para meter, no a Juan Carlos que ande dando charlas, para meter cuadrillas de gente, de profesionales, porque más bien desde la parte privada poder apoyar a los ministerios. Igual pasa en las cárceles, por ejemplo, las cárceles, los que hablan de hacer megacárceles, no necesitamos megacárceles, necesitamos que las cárceles que tenemos actualmente sean centros de transformación y restauración de estas personas. Nosotros podríamos convertir la cárcel, la reforma con el espacio, porque bueno, ahí no es una sola cárcel, es un complejo de cárceles donde hay como 12 o 15 cárceles. Y con el campo que hay ahí, podríamos convertir esas cárceles casi que en una zona franca donde esos carajos estén trabajando y estudiando constantemente. Y lo he conversado con ellos, yo no les estoy hablando a ustedes, porque la mayoría, incluso hasta los políticos, hablan de esto sin haber tenido una experiencia real en las cárceles. Yo les estoy hablando de que he estado metido ahí, he conversado con los muchachos y hay una necesidad y una avidez de esos muchachos de estudiar, de prepararse y de trabajar. Es decir, si tuviéramos la visión, podríamos hacer eso. Entonces, hay muchas cosas y muchas ideas que se pueden hacer, pero yo creo que vamos a avanzar más desde la parte privada que desde la parte estatal, que es una maraña de leyes y de carajadas demasiado lentas. Hace muchos años le escuché a mi padre una frase, estaba yo bastante joven, que decía que en Costa Rica había más maestros que soldados, pero más cárceles que escuelas. Creo que eso es una realidad hoy. Y bueno, y el pensamiento de la gente que quiere hacer de más cárceles y quiere meter más represión. Bueno, y al final te voy a decir una cosa, Rolando, y la población es la que está encarcelada. Porque nosotros cada vez más, es más, yo tengo muchos amigos que visitan Costa Rica y dicen, pero Costa Rica es un país de paz, porque ustedes viven en esas rejas y con todas esas, hasta alambre de navaja y todo eso. O sea, entonces, más bien trasladamos las cárceles a nuestra gente, cuando deberíamos vivir más en paz y estar más tranquilos. No, resulta que cada vez tenemos que estar más protegidos y cada vez más aislados para protegernos de toda una cosa. Y se los digo así, si no trabajamos en prevención de violencia, esto va a ser incontrolable. Hace poco veía un documental de Netflix y los invito a verlo, creo que se llamaba el Cuarto Mundo, una cosa así. Es un documental donde hacen toda una serie de visitas a comunidades vulnerables, visitan Guatemala, visitan Filipinas y visitan, ¿cómo se llama? Un país en África. Resulta que, para no hacerles muy largo el cuento, en el documental se habla de que de los 8.000 millones de personas, es decir, 8 billones de personas que somos actualmente, 3.000 millones, es decir, 3 billones de personas viven en la pobreza extrema sobreviviendo con $1 al día. Es decir, o sea, gente que está en extrema pobreza. Según las proyecciones y con lo que está creciendo la población mundial, en 10 años, bueno, esos 3.000 millones de personas generan una cantidad de problemas de violencia y todo lo que eso implica. Pero se supone que en 10 años vamos a tener esos 3.000 millones de personas triplicado o cuadriplicado. Es decir, vamos a tener unas 10.000 millones de personas, o sea, es decir, 10 billones de personas en pobreza extrema. Si eso se diera, vamos a vivir como en el lejano oeste. Todos nos estaríamos matando y las personas, digamos, los empresarios van a tener que andar en carros blindados para que no los maten. Entonces, mis amigos, esto es tan grave, o sea, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, que o trabajamos conjuntamente, gobiernos, instituciones, empresas, todo el mundo como una emergencia nacional e internacional, o, perdón que lo diga de esta manera, nos va a llevar realmente el carajo.
Sí, esos números que acabas de dar significaría que la mitad de la población del mundo va a estar muriéndose de hambre. Exactamente. Así de sencillo. Exacto. No van a tener que comer. Nadie va a tener que comer. Ni siquiera los que tienen plata van a tener que comer, porque no hay productos. Nadie va a producir. Y no hay paz si hay hambre. Y o sea, acabo de decir algo, la palabra más importante, paz. Me acuerdo que la última vez que nos vimos fue en alguna actividad que era del Movimiento por la Paz. Me parece, en la Asamblea Legislativa, sí. Con Alvarito. Con el finado, ahí hay una foto con sí, Alvarito. Sí, con don Álvaro. Sí, es cierto, pero hace rato ya. Sí, claro. No hace 2 años, diches. Una actividad que tuviste en la asamblea, creo. Sí. Sí. Ahí estaba don Álvaro, que Dios goce. Don Álvaro Morales, sí, claro, Sí. que era del Movimiento por la Paz. Sí, correcto. Precisamente. Correcto. ¿Seguiste trabajando con la gente de los movimientos por la paz? Siempre estamos haciendo muchas cosas, vinculando muchísimas organizaciones, no solamente en Costa Rica, sino también a nivel regional, porque lo que nace aquí, ¿verdad? Y con esta visión tan oscura de un planeta que se nos va de las manos, pues entonces estamos llevando todo esto de Costa Rica para el mundo. En 2025 tuve la dicha de estar en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Perú, en Argentina. Estamos llevando todo esto por muchos lados, uniendo muchísimas cosas, porque en realidad pues nuestro movimiento no es un movimiento solamente de Costa Rica, sino realmente regional. Estuvimos también en Estados Unidos y bueno, más bien buscando aliados, buscando gente que estamos trabajando y preocupados también, no preocupados, ocupados en todo este trabajo por la paz, y donde por supuesto que las organizaciones son importantísimas, ¿verdad? Sí, o sea, Por aquí, Karen Arias, saludos. Gracias, Karen, por estar en sintonía del programa Encuentro. Muy gentil, muy amable. Vamos a ver. Karen, por supuesto, enorme saludo hasta la abuela, Ya. gran amiga, y bueno, le enviamos nuestros deseos de un muy bendecido año para ella y para su familia. Yamit Quiroz, viva la paz. Totalmente de acuerdo. La Que no Machita, vivan, saludo. que no vivan los gritos, que no viva la violencia, que viva la paz. Totalmente de acuerdo, Yamit. Vamos a ver, Juan Carlos, ahora estas preguntas muy atinadas que le ha formulado Rolando. Usted ha dado también declaraciones en medios como CNN, ¿es así? Sí, hemos estado en muchísimos medios, en muchísimas pues ventanas. Yo siempre, por eso agradezco muchísimo las invitaciones a todas las entrevistas y a todas los medios de comunicación que nos han acogido, sea de radio, de televisión, internacionales y de todo esto, porque son ventanas para poder hablar primero de destruir las armas, ¿verdad? Como un camino hacia esa paz, porque si hablamos también de que en la producción armamentista se gastan, bueno, ahora deben ser más billones de dólares, pero anualmente se gastan cerca de 10,000 billones de dólares anuales. Ahí está el dinero para que no haya pobreza, para que no hayan necesidades, para que construyamos un paraíso, y este planeta podría ser un paraíso para todos. Con igualdades. Por ejemplo, hace poco escuchaba o leía estos memes que ponen, ¿verdad? Decía, es que es mentira que vamos en el mismo barco. No vamos en barco, hay gente que va nadando, así, ¿verdad? Hay gente que va en unas pangas que se están hundiendo, hay otros que van en un yate, hay otros que van en un crucero, ¿verdad? Pero definitivamente no es un mundo justo. Cuando sea un mundo justo y todos vayamos de verdad en barcos iguales, entonces podremos hablar de igualdad y podemos hablar de justicia social, ¿verdad? Pero bueno, falta muchísimo para llegar a eso, pero ese es el mundo que visualizamos, un mundo donde hayan diferentes oportunidades y oportunidades reales para todos. El problema de la violencia que tenemos en este país es la falta de oportunidades de personas que no crecieron con las oportunidades que hemos tenido nosotros. Muchos de esos jóvenes crecen, es más, en estos momentos yo a veces veo la gente que se asusta y se preocupa porque los sicarios y esto, ¿cómo niños se convierten en sicarios? Eso es una pregunta que todos deberíamos hacernos, y en estos momentos los niños, o muchísimos niños que están creciendo en comunidades complicadas, que están en los albergues del PANI, en
3, 4, 5 años podrían ser sicarios o vendedores de droga. Y entonces, siendo niños nos preocupan, pero cuando se convierten en delincuentes, entonces sí hagamos megacárceles. Es más, para mí una megacárcel sería también otro paso más a la injusticia social, porque en este país los únicos que realmente canean, para hablar en un término coloquial, de una jerga totalmente penitenciaria, los únicos que pasan tiempo en prisión son los pobres. La gente que tiene plata tiene 1000 enfermedades y pasan cárcel por cárcel y miles de cosas, pero la gente, entonces, hacer una megacárcel, ¿para quién es? Para meter a más pobres, para hacer más diferencia. Dice por acá Gabriel Espinosa, saludos, buenas noches. El recíproco, Gabriel, saludos, buenas noches, gracias por estar en sintonía del programa Encuentro. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que estamos comentando esto, si usted está en la escuela y tiene un maestro gritón, ¿qué va a hacer usted como alumno? ¿Será un gritón igual que el maestro que te está enseñando a gritar y a vociferar y a decir malas palabras? O te desmotiva, digamos, por ejemplo, te cuento algo muy personal, digamos, yo tuve algunos profesores de matemática con los cuales no era que eran malos, eran muy buenos profesores, pero tal vez yo no tuve la química con ellos, y entonces a mí la matemática del colegio me costó. Siempre iba ahí raspando. Al filo. O sea, al filo, ¿verdad? Y después, cuando entro a la universidad, tuve la dicha de estar en una universidad privada y entro a estudiar administración de empresas. Resulta que habíamos hecho en el cole un examen en la Universidad Nacional donde supuestamente habíamos ganado la mate 1, la mate del cole, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta que entonces yo dije en la universidad, no, es que se lo tengo ganado. Entonces yo avancé y empecé a estudiar matemática financiera, estadísticas, toda una serie de materias que tenían que ver con cosas inclusive más elevadas de la matemática básica, ¿verdad? Al final nunca encontré el bendito papel que decía que yo había aprobado ese examen, y entonces en el último cuatrimestre para graduarme tuve que llevar la mate del cole, y para mí era o la mate básica, y yo decía, ay Dios mío, esa mate es como un karma que no logro pasarla y me persigue. Mira, y llevo esa matemática, después de haber llevado otras matemáticas, la llevo por compromiso que tenía para poderme graduar, y resulta que ya había pasado a otros niveles más elevados de matemática, que yo cuando estoy en esa clase, digo, pero ¿por qué a mí me costaba esto? ¿Por qué me costaba si era facilísimo? Y entonces yo le decía al profesor, mire, pero usted puede simplificar eso. Y dice, sí, Juan Carlos, es que usted está llevando esto porque usted es un requisito, claro. Pero usted, ¿verdad? Les cuento esto, ¿por qué, Orlando? Porque los profesores tienen una responsabilidad tan grande con los estudiantes que no solamente es, el predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y si son gritones, probablemente también acostumbren a los estudiantes a eso, sino que también con sus acciones y con la motivación que le trasladen a sus estudiantes, pueden cambiar radicalmente cómo un estudiante perciba X o Y materia. Y entonces es una responsabilidad. Yo creo que hay que trabajar grandemente con los profesores en los colegios. Yo los veo, trabajo mucho con los profesores, con los directores de las instituciones en todos estos programas de prevención y de educar para la paz. Y hay montones de profesores que han perdido la mística, que incluso están ahí solamente para sobrevivir y por un salario, pero no porque realmente amen enseñar. Y si usted no ama lo que hace, lo decía Facundo Cabral, usted está llevando comida envenenada a su casa, porque si usted no ama lo que hace, usted es hasta lo que usted está generando, hasta lo que se come, está sucio. Porque usted debe amar lo que hace, y si no lo ama, tiene que replantearse todo y ver qué hace, y cambiar cosas, porque si estamos haciendo algo solo por compromiso, perdón mis amigos, pero estamos jodidos. Ser maestro es ser un ejemplo, es sencillo, o sea, no es solo que el maestro llegue y explique 2 más 2 son 4 y bla, 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 no, tiene que motivar al muchacho para que entienda que 2 y 2 son 4. O sea, eso es lo que está refiriéndose Orlando, me imagino, al ver cuál es el ejemplo que le está dando el profesor.
o el maestro, y así deben ser todos. Pero el problema, como dijimos hace un rato, es la educación tan mala que tenemos en estos tiempos. Pero es que también son malos los maestros y los profesores. Ese es el ejemplo que vos querés que no tengamos en el futuro. Uno no puede ser hincha de un mal ejemplo. Exactamente. Uno tiene que ser hincha de un buen ejemplo. De un mal ejemplo, apaguemos esto y nos vamos. Por ahí no es. Sí. Vamos a ver, Juan Carlos, referente a las armas, siempre me llama la atención, ¿cuál es el tipo de arma que trabajas más? O más bien, lo que quise decir, o lo que deseo formular es, a la hora de ir a retirar la destrucción de armas, en las armas destruidas, quise decir, ¿cuál es el arma que más te dan, más te facilitan? Bueno, en realidad, como estas armas son destruidas por el Ministerio de Seguridad, ellos las parten, las usan máquinas, ¿verdad? Metados y cortadoras, ¿verdad? Para inutilizarlas y destruirlas totalmente. Entonces ahí viene de todo, ¿verdad? Vienen revólveres, vienen rifles, vienen pedazos de AK-47, M16, o sea, vienen partes, ¿verdad? Muy diferentes. Pero bueno, todas esas partes, ¿cómo las vamos usando para, ¿verdad? Se desarman para armar otras cosas, sí, ¿verdad? Y entonces, es muy interesante, pero creo que lo que, bueno, y a veces surgen algunas armas, por ejemplo, en la primera colección habían unos pedazos de unas armas 45, que eran unas armas grandotas, ¿verdad? Que esas no me volvieron a dar partes, ¿verdad? Pero, digamos, en los últimos tiempos tenemos ahorita muchas armas, muchos pedazos de AK-47, pedazos de revólveres, sobre todo revólveres más que todo, ¿verdad? 22 y 38 son las que más usamos, pero bueno, lo importante es que son armas que son fruto, digamos, o que por eso decimos que el destruir esas armas que ya no van a lastimar a nadie, ¿verdad? O sea, porque ya se destruyeron, porque fueron quitadas a los delincuentes, bueno, es algo muy importante para poder lanzar esta metáfora de transformación, de decir que si podemos transformar las armas, podemos transformar lo que sea, ¿verdad? Y yo creo que ha sido un trabajo, como les decía en el inicio, estamos usando ya la segunda tonelada de partes de armas, quizás sea el único artista pintor en el mundo que hago arte con partes de armas, aunque he identificado otros artistas, por ejemplo, ahora hay un artista en México que está haciendo unas esculturas, hay un artista que se llama Gonzalo Maunda, de origen africano, que vive en Inglaterra, que hace como unas máscaras africanas con pedazos de armas. Hay otro artista en México que se llama Pedro Reyes, que había fundido unas armas y con esas armas se hicieron unas palas y con esas palas se sembraron árboles. Y entonces, bueno, con todos estos artistas estamos un poco en contacto para ver si podemos también hacer trabajos conjuntos internacionales. En toda esa promoción de la paz, por ejemplo, he estado, parte de lo que estamos haciendo, bueno, ahorita tienen en pantalla una foto por ahí esa fue la primera obra que yo hice con pedazos de armas, pero tuvimos que hacer una réplica para el Ministerio de Seguridad. Esa obra está donada, se llama Obra Cero Esperanza. Pero, por ejemplo, digamos, estamos evolucionando de hacer obras pequeñas a hacer obras gigantescas. Entonces, parte de lo que queremos hacer, por ahí están saliendo también fotos de un evento que hicimos hace poco en Antigua, en Guatemala, y cómo hacer, por ejemplo, hay una serie que estamos haciendo de corazones, son corazones por la paz, y queremos hacer corazones gigantes. Ahorita son corazones así que pesan alrededor de más o menos unos 20 kilos, ¿verdad? Pero la idea es hacer esos corazones en proporciones de 3 metros de diámetro en las diferentes ciudades del continente, con el fin de anunciar y de generar todo ese movimiento por la paz, que es lo que queremos hacer, donde esos corazones, esas esculturas, esos murales con pedazos de tanques y todo esto, lo vamos a inaugurar con músicos muy reconocidos del planeta, con músicos costarricenses, con músicos guatemaltecos, salvadoreños, bueno, hermanos en los diferentes países que estamos contactando en este gran movimiento, donde también vamos a tener a los poetas, a los actores de teatro, a la gente de danza. Esto es un movimiento
que no es, o sea, la cara muchas veces es Juan Carlos, pero yo quiero que sea, y ya lo estamos logrando, un movimiento de los artistas pronunciándonos en todo esto de la paz, los artistas pues en todos los países, en lo que decías, ¿verdad? Como más bien los han ido ladeando y han ido sacando el arte de las instituciones educativas, y yo creo que el arte podría ser la gran tabla de salvación que este planeta necesita. Recuerdo que cuando en El Salvador se hizo una escultura muy impresionante también con armas que entregaron los guerrilleros cuando llegó el movimiento de El Salvador en La Paz, ¿verdad? Hace bastantes años. Recuerdo haberla visto en el trayecto entre el aeropuerto y la entrada de la ciudad de San Salvador, pero no recuerdo cómo se llamaba ni qué trataba, cuál era el tema de la escultura, pero eso fue un movimiento de hace bastantes años. Se han hecho muchas cosas, Sí. Por ejemplo, ahora que se firmó el Tratado de Paz en Colombia, se fundieron un montón de armas y también se hizo una edificación, ¿verdad? Un artista hizo, creo que y el piso de esa edificación está hecho con todas esas armas fundidas. Son, ¿verdad? Expresiones artísticas interesantes, cosas que hay que retomar, ¿verdad? Porque, como les digo, en las armas está el dinero para que cambiemos la historia del planeta entero, ¿verdad? Entonces, y algunas de las personas que nos escuchan pueden decir, este artista está loco, ¿verdad? Bueno, cuando yo dejé mis negocios dijeron que estaba loco, cuando empecé a hacer arte con armas dijeron que estaba loco, cuando empecé a meterme a las cárceles dijeron que estaba loco, y ahora les digo, sí, claro, estoy loquitico. Para hablarlo en términos costarricenses, estoy loquísimo, y loquísimo por cambiar esto, ¿verdad? Y por contagiar esa locura positiva a muchísimas personas para que realmente nos subamos en una idea transformadora, porque realmente creo que sí lo podemos hacer. Hemos visto cómo el arte realmente toca corazones, cómo cambia cosas, y con la ayuda de los empresarios y de mucha gente poder hacer grandes cambios que son urgentes y necesarios, porque como les decía, esto se nos va de las manos, ¿verdad? Es lamentable, Juan Carlos, pensar que uno tiene que mirar hacia la empresa privada cuando siempre ha mirado hacia las instituciones, ¿verdad? Lamentablemente, cómo se está perdiendo el apoyo gubernamental. Tenemos que mirar a los ojos a la empresa privada que ha sido maltratada también. Pues sí, o sea, todo en este mundo, bueno, incluso en eso, yo le vengo diciendo a los empresarios, tenemos que ver la paz como un negocio, porque la paz es un negocio. Mis amigos, yo ahorita con la fundación estamos tocando puertas en un montón de instituciones y cosas, buscando esos apoyos económicos que necesitamos, y les vengo diciendo, miren, yo aquí no vengo a pedirles ayudas ni a pedirles migajas, vengo a proponerles negocios, porque la paz es un negocio. ¿En qué sentido la paz es un negocio? En que si la gente, los miles de personas que viven en la Carpio, en León 13, en los Cuadros, en los Guido, si salieran adelante, pero también ahí voy a criticar a muchas organizaciones que trabajan en esos lugares, esas organizaciones no les interesa que esa gente salga adelante, porque viven de la pobreza. Es decir, no les interesa que esa gente deje su condición de pobreza, porque esas organizaciones reciben millones de millones para paliar y para hacer que hacen. Realmente yo creo que si esas personas lográramos sacarlos de la pobreza con educación, con oportunidades y con un montón de cosas, esas personas, esas miles de personas que viven en esa condición de pobreza van a tener oportunidades para ir a tomarse un café en Starbucks, porque o sea, todo el mundo critica Starbucks porque dice que son cafés carísimos, pero todo el mundo quiere tomarse un café en Starbucks, y no es que no les esté haciendo publicidad, pero si más gente tiene el poder adquisitivo de ir a tomarse un café en Starbucks, van a poderlo comprar. Entonces, a Starbucks le debería interesar patrocinar la paz, y así a muchísimas empresas. O sea, esto que les estoy diciendo no es locura, ni son realidades. O sea, si hay más gente con más poder adquisitivo y si estamos todos mejor, todos mejoramos. Y esto no son recetas, es que en América Latina nos han empobrecido y nos han robado todos los gobiernos desde la colonia, porque
En América Latina tenemos los recursos y tenemos todo para ser países prósperos, pero nos encanta copiar todo lo que lleva a esa diferencia social y esa pobreza, porque los políticos realmente han vivido esa pobreza. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como Finlandia, como Suecia, como Noruega, donde prácticamente no hay ni pobreza? El mismo Canadá, que es el país más europeizado de América. Países que han reducido la pobreza y por ende han reducido la violencia. Entonces, o sea, las recetas están. El problema es que copiamos las recetas. Las malas. Es un asunto de voluntad. Es de voluntad, por supuesto que Todo sí. está. Usted acaba de mencionar, Juan Carlos, algunos ejemplos de países casi perfectos, ¿verdad? Claro. Y que no hay pobreza, no hay mala educación, no hay violencia. El mismo Japón, imagínate que tiene leyes prohibitivas, digamos, de armas, igual que lo tiene México. Y México, sabemos el problema de la violencia en México, y en Japón no hay esos problemas. O sea, claro, hay otra serie de cosas, ¿verdad? El tema de las drogas en América Latina, nos tienen una guerra en las calles, bueno, un montón de cosas. Por ahí le quiero enviar un saludo a Jaime Durán, que dice: viva Laura Fernández. Vea, le voy a decir algo, Jaime. Dejemos de poner a la gente, a los políticos en los pedestales, y dejemos de pensar que los políticos van a cambiar algo, porque ni Laura, ni Ramos, ni ninguno de ellos va a cambiar nada. Las cosas las vamos a cambiar arrollándonos todas las mangas y trabajando juntos por este país y por el mundo. O sea, los políticos no los critico, pero sí les digo, los políticos van por ellos. Nosotros tenemos que organizarnos a nivel de la sociedad para empezar junto a los políticos, porque tampoco los podemos dejar por fuera, porque sí necesitamos a la clase política para hacer los cambios que necesitamos, pero los grandes cambios de la humanidad deberán salir de la parte privada. Sí, me has bajado la adrenalina un poquito, Juan Carlos. Vamos Pero a ver. la idea es subírtela. No, pero has tenido mucho mundo al respecto, ¿verdad? ¿Qué países has visitado con esta fundación? No con eso, con el legado, con lo que vos representás para la paz. Mira, bueno, yo tengo que estar sumamente agradecido con el arte, porque el arte me ha dado tantas cosas y me ha permitido viajar por casi que todo el continente. Sobre todo yo me he enfocado mucho en América, o sea, yo me considero americano, ¿verdad? Y América es todo, ¿verdad? Desde Canadá, en la parte más arriba, pasando por Estados Unidos, México, todo Centroamérica y nuestros hermanos suramericanos, ¿verdad? Prácticamente he estado en todos los países. En todos los países he podido estar en lugares donde hubo masacres, y no es porque ande buscando los lugares donde hayan esas malas energías, es que tenemos, o sea, decía un sabio que si los países no conocen su historia, están condenados a repetirla. Y entonces, por ejemplo, ahora que estuve en Argentina, estar en el ex ESMA, el ESMA era la Escuela de Mecánica Armada del Ejército, de la Escuela Naval de Argentina, del Ejército Argentino, y ese lugar propiamente en época de la dictadura militar entre el 78 y el 83 fue uno de los principales centros de detención, tortura y aniquilación del propio pueblo. Vean, menciono esto no por querer hablar de cosas feas, es que en América Latina nosotros hemos visto una serie de cosas y las he vivido y he llorado con mis hermanos latinoamericanos, porque nosotros, el abolir el ejército, hay gente aquí que ahora que pasó la fecha de la abolición del ejército, es que la abolición del ejército, y que eso es una payasada, y que aquí, que allá. Vean, a los que piensan así les digo, ¿sabe qué? Vayan un poquito por América Latina e investiguen un poco de qué se trata haber abolido el ejército en Costa Rica, porque podemos hablar un montón de cosas sobre la abolición del ejército, ¿verdad?
en el sentido de que hay quien dice, es que el señor Figueres abolió el ejército para que no se lo volaran a él y esto, lo que quiera decir. Es más, ni siquiera me importa entrar en temas sobre por qué lo abolió o lo que sea. El tema es que se abolió. Y el que se aboliera nos salvó en toda América Latina. Los mismos ejércitos fueron capacitados en la Escuela de las Américas para acribillar y matar a sus propios pueblos. Y como nosotros no teníamos ejército, nos salvamos de violencias extremas de hermanos que estaban en los ejércitos matando y acribillando a sus pueblos. Entonces, es más, ahora en la misma pandemia, en pandemia, en todo el continente hubo toques de queda y nosotros aquí no se pudo poner un toque de queda por no tener ejército. Se inventaron una restricción vehicular y todo, pero todos podíamos salir de nuestras casas, ¿verdad? Ahora hay gente que piensa que importar un estado de excepción, lo cual me parece, y ahí sí voy a decirles algo que pienso y lo mantendré siempre, un estado de excepción en Costa Rica es innecesario. Un estado de excepción significa que todos perdamos nuestras garantías individuales. Además, estamos aquí y pueden venir a botarnos el portón sin una orden de un juez y llevarnos detenidos, y ahí sí se arma una persecución política, que es lo que yo no sé si quieren hacer algunos aquí y en otros países. Pero un estado de excepción realmente, o sea, a la gente que ha escuchado hablar sobre el estado de excepción, me perdonan, pero son unos ignorantes, porque realmente hablar de un estado de excepción es perder todo por lo que hemos luchado democráticamente en toda nuestra historia. Y no solo aquí, en la casa también. Perdón, ya casi estamos llegando al final, lamentablemente. Un día de estos, en uno de los debates, creo que en el de la UCR, un candidato lo dijo muy claro. O sea, estamos jugándonos el futuro de la patria. Él vivió 2 dictaduras, acabas de mencionar, de Argentina y Venezuela, y no quiere eso para nuestro país. Nosotros tampoco queremos eso para nuestro país. Yo estuve en Venezuela antes de Chávez, durante Chávez y después de Chávez, y los cambios son notables. O sea, las dictaduras son lo más perverso que hay en este mundo. En Guatemala hubo en la nefasta década del 75 al 85, en Guatemala hubo una política que se llamó tierras arrasadas. Arrasaron pueblos enteros, personas, animales y todo lo que existía, lo barrieron. O sea, impresionante. O sea, entonces, creo que, invitarlos a que reflexionemos sobre todo esto, invitarlos de nuevo a que votemos democráticamente, pero sobre todo invitarlos a que nos sumemos a causas y trabajemos todos conjuntamente por esto, porque esto de verdad no lo va a cambiar ni este gobierno, ni el que viene, ni nada. Esto lo cambiamos entre todos. No es posible que un político destierre a gente que ha nacido en un país, como se ha dado en Venezuela, como se ha dado en otros países, en Alemania en su momento. No puede ser que usted le dé un voto a un político para que te destierre. No puede ser, y eso no podemos aceptarlo. Nos vamos, Juan Carlos. Sí, bueno, y otros temas ahí que podríamos hablar de muchas cosas, cómo unirnos en América Latina ante las cosas, ¿verdad? Que también, o sea, no puede ser que estemos tan polarizados en el planeta. Un abrazo, mis amigos, que Dios bendiga a este país, que Dios bendiga a Costa Rica, que Dios bendiga al mundo, porque realmente necesitamos mucha luz en medio de tanta oscuridad. Totalmente, gracias, Juan Carlos. A la Gracias, orden. Andy. Hemos transmitido el programa Encuentro, gracias a la gente linda que ha estado en sintonía del programa. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez, en esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.